Perfecto, vamos a dar comienzo con la conferencia del día de hoy titulada Las infradimensiones. El día de hoy vamos a hablar del concepto tan famoso y tan debatido, a la vez tan polémico, del infierno. ¿Es el infierno un invento de la religión católica para manipular a las masas? ¿Es el infierno un lugar de sufrimiento destinado para las almas o las personas que cometen actos delictivos o actos de maldad o actos de ignorancia en la supuesta única vida que tenemos? ¿Es el infierno algo que en realidad no existe? Eso es lo que vamos a desmentir el día de hoy. Hoy vamos a ir más allá del mito de lo que se conoce como el infierno, que en estos conocimientos llamaremos las infradimensiones. Conociendo lo que en realidad es y sobre todo comprendiendo cuál es su propósito fundamental en el diseño de la creación, que está enfocado a la evolución de todas las almas, o sea, ustedes y yo, que venimos a esta existencia a despertarnos. Entenderán que en este conocimiento no tenemos moralidad, es decir, que nosotros no nos basamos en conceptos de lo que es bueno o lo que es malo, sino que tratamos de ver la vida y todo lo que existe, incluso en diferentes dimensiones, desde un punto de vista objetivo, sin basarnos en sentimentalismos ni tampoco en ideas subjetivas, que es lo opuesto al objetivo. Adelante, bienvenida. Por lo que este estudio de las infradimensiones de ocioso o de polémico no tiene nada, sino que a través de la conferencia ustedes se van a dar cuenta el por qué damos este tema y por qué nos tomamos el tiempo de informarlos acerca de lo que se trata esto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar de lo que son las infradimensiones. La palabra infradimensión se compone de infra, que significa inferior, y dimensión, que significa esfera, plano o realidad. Por lo que infradimensión se trata de una dimensión o realidad inferior a la realidad en la que nos desenvolvemos. En conjunto, las infradimensiones, que son varias, como estudiaremos más adelante, conforman la primera dimensión de la existencia, cosa que se estudió en el tema las dimensiones, que si no lo pudieron tomar, les recomiendo que vayan a revisarlo para que entiendan mejor de lo que les estoy hablando, que también es llamada el tritocosmos. Esta dimensión está regida desde 192 hasta 24.576 leyes, por hacer un repaso. Cada planeta escuela, como el planeta Tierra, tiene su propia primera dimensión o sus propias infradimensiones, porque son parte del mecanismo de la evolución. Coloquialmente, las infradimensiones son conocidas como el infierno. Y el propósito de este infierno, entre comillas, es ser el destino de las almas corrompidas por la maldad, que ya no son acreedoras a otra existencia en cuerpo físico y que necesitan ser destruidas para la liberación del espíritu atrapado en ellas. Vamos a repasar algunos conceptos de conferencias pasadas para los que recién nos sintonizan o los que recién nos visitan. Nosotros somos una trinidad de 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu, siendo el cuerpo y el alma vehículos de la conciencia, alias el espíritu. En el alma, que es el vehículo energético que también le llamamos mente, alberga la entidad conocida como el ego, que es el conjunto de todos los defectos psicológicos que nos llevan a cometer actos de ignorancia y maldad, es decir, toda la maldad o toda la oscuridad del ser humano yace en el ego, que a la vez yace en el alma. Ocurre en muchos casos que el alma se niega a trabajar en el despertar de la conciencia, que es la desintegración del ego, para que el espíritu que yace latente en el alma tome posesión del alma y a la vez tome posesión del cuerpo. Cuando esta negación ocurre, el ego gana volumen, gana densidad. Y llega el punto en el cual es tan grande que ya no es posible por el espíritu despertar, es decir, que el alma se echa a perder, se pudre. Y esa es la función de los mundos infiernos, ser el destino de estas almas podridas, corrompidas, para que puedan ser destruidas y entonces el espíritu o la conciencia que habita dentro de ellas pueda ser liberada, porque lo que ocurre cuando un alma se egotiza es que la conciencia ya no se puede expresar en lo absoluto, está atrapada dentro de esa alma.
Esto se explicó también en la conferencia pasada que se llamó Evolución, Involución y Revolución, lo pueden revisar. Ahí hablamos de que nosotros no tenemos solo una existencia, sino que nos desenvolvemos a través de múltiples existencias en el fenómeno conocido como la reencarnación. Por lo que el tritocosmos juega un papel fundamental en la dinámica de la reencarnación. Porque aquellas almas, como ya lo mencioné, que ya no pueden reencarnar debido a que están demasiado corrompidas para seguir avanzando, tienen que ir al tritocosmos para ser recicladas y entonces el espíritu pueda comenzar desde cero, desde donde salió, y regresar a hacer el experimento solar, conocido como la rueda del samsara, cosa que Víctor explicó en la clase pasada. ¿Ok? Hasta ese punto ya les expliqué por qué existe esta dimensión, que sí es una dimensión de sufrimiento y de oscuridad, pero no por moralidad, sino como parte del diseño perfecto que la creación ha desarrollado para que nosotros nos convirtamos en luz. Es parte de la creación, o sea que va más allá del bien y el mal. Y no es coincidencia que no solo la religión católica o cristiana hable de las infradimensiones. A través de la historia, diferentes culturas y religiones han tocado el mismo tema. Los mayas hablaban del Xibalbá, los egipcios hablaban del Duat, los budistas hablan del Naraka, una dimensión de sufrimiento donde las almas corrompidas van a purgar sus pecados, sus corrupciones, en esta dimensión donde son atormentadas para ser purificadas, cosa que ya les mencioné hace un momento en la diapositiva anterior. También está el tártaro grecorromano, algo muy conocido en la cultura porque hay una obra muy famosa de la que les voy a hablar más adelante, que retrata o más bien relata lo que existe o lo que hay en este tártaro, que es la versión griega de los mundos infiernos. Por mencionar otros, también la mitología china habló del Diyu, mismas infradimensiones con otro nombre. El Islam habla del Jahannam, que es parte de la religión musulmana. Los judíos hablan del Gehenna, entre varios otros ejemplos. Es decir, que este conocimiento siempre ha estado con nosotros. Las diferentes culturas saben o han sabido de esto, porque como ya les mencioné, es algo que es parte de la naturaleza. Las infradimensiones, así como existen en cada planeta escuela, también existen dentro de nosotros, por ley. Existe un principio hermético, que es el de correspondencia, que reza que así como es afuera, es adentro, y así como es arriba, es abajo. Así como todo esto que ustedes pueden observar de alguna u otra manera está dentro de ustedes, así también el infierno como existe, también existe dentro de nosotros. ¿Y cómo experimentamos el infierno? Pues a través de los diferentes egos que habitan en nuestras almas o en nuestra psicología, como ya les expliqué. No me van a dejar mentir cuando afirmo que todos vivimos en mayor o menor medida en un infierno personal. Todos sufrimos por algo. Todos sufrimos de miedo, de angustia, de ansiedad, de ira. Todos sufrimos de pereza, todos sufrimos por causa de otras personas, por su violencia, por su egoísmo, por su falta de consideración, y el mundo es lo que es por el infierno que nosotros llevamos dentro, que es simplemente como un proyector que está generando una imagen en el exterior de lo que realmente parte del interior. Nosotros vivimos en el mundo en el que vivimos, porque eso es la expresión de lo que llevamos en nuestra psicología. Los egos que tenemos que nos hacen sufrir son nuestro propio infierno personal, que de hecho nos vincula al infierno en general, porque si no tuviéramos esos egos, nuestra alma no estaría en parte atrapada en las infradimensiones, que es de donde parte la energía negativa que alimenta nuestros egos. Por lo que esto que les comento es literal, nuestras almas están hundidas ahí. Y el despertar de la conciencia es destruir los egos que nos vinculan a las infradimensiones para liberar nuestras almas. En un lenguaje bíblico podríamos decir que ese es el medio para rescatar nuestras almas de las llamas del infierno.
Pero a diferencia de lo que dice la Biblia, que podemos ser arrojados en el lago de fuego, yo en realidad les puedo decir que ya estamos ahí sin saberlo. La conferencia del día de hoy tiene el propósito de que ustedes comprendan cómo día a día nosotros experimentamos las infradimensiones, pero de manera interior. Y también vamos a comentar de qué manera ustedes pueden trabajar en sí mismos para dejar de ser afines a las infradimensiones, que no solo son propias o exclusivas de las almas que se corrompen y que acaban ahí para ser desintegradas, sino que todos en parte participamos de la experiencia de los mundos infiernos. Así que agárrense, porque vamos a ir hasta el final. Sin embargo, antes les quiero comentar un dato cultural acerca de una obra llamada La Divina Comedia, muy famosa. Probablemente varios han conocido o han escuchado hablar de esta obra, incluso la han leído. ¿Sí? Ahorita, hace 3 días empezamos a leerlo. Ah, mira. Qué coincidencia. Sí, literal, apareció. Sí. Bueno, para los que no sepan de la obra, fue escrita por Dante Alighieri, que les revelo que fue un iniciado de hace siglos que dominaba el viaje astral y que tuvo la experiencia de viajar a las infradimensiones con la misión de plasmar en la obra de la Divina Comedia todo lo que él observaba a detalle en esos mundos inferiores de los que les voy a hablar. Según Dante Alighieri, cosa que también está avalada por la Gnosis, el mundo infierno o los mundos infiernos están subdivididos por 9 círculos inferiores que se van densificando desde el primero hasta el último. Al otro lado, a la derecha. Hola. Bienvenida. Estaba comentando que las infradimensiones están subdivididas en 9 círculos inferiores que se van densificando desde el primero hasta el último. Es decir, que conforme más bajemos, más leyes aplican. Ya les expliqué que tienen al menos 192 leyes y pueden tener hasta más de 24,000 leyes cuando ya llegamos al último círculo. Por lo que mientras más leyes hay, más sufrimiento hay para las almas que caen en estos reinos inferiores. Pero nosotros no estamos ajenos a eso. Ahora van a entender cómo nosotros también vamos de círculo infernal en círculo infernal, de momento a momento en el día cuando no nos conocemos y consentimos nuestros yoes. Entonces vamos a hablar del primer círculo infernal, que es el círculo de la pereza. Se me eriza la piel al hablar de esto, porque la pereza de hecho es el peor de todos los defectos. Ahora van a entender por qué. La pereza es la falta de voluntad que tenemos de hacer y también la falta de fuerza para abstenernos de hacer. Así es. Es el círculo infernal de los procrastinadores, de los irresponsables, de los mediocres y de los negligentes. La pereza, como ya lo mencioné, no solo es exclusiva de las personas que están como este gato todo el tiempo, que simplemente carecen de esa capacidad de emprender acción y de hacerlo bien, sino también de las personas que no se refrenan al momento de observar una mala actitud en ellos, o que incluso ni siquiera son capaces de autoobservarse para darse cuenta de las actitudes negativas que tienen todo el tiempo. Esto se puede aplicar al conocimiento, por ejemplo, cuando escuchas este tipo de conferencias y te llega lo que te estamos diciendo y aún así por pereza no quieres emprender el camino del despertar de la conciencia, no quieres hacer nada por cambiar la manera equivocada en la que vives. Eso también es pereza. Sin embargo, de manera clásica, la pereza se manifiesta en esa pesadez, en esa resistencia, en ese escapismo que tenemos para las responsabilidades, el trabajo y el quehacer, que no nos genera una satisfacción inmediata. Uno puede pensar que una persona que es workaholic, adicta al trabajo, no tiene pereza, pero lo que ocurre es que nuestra voluntad está condicionada a los placeres mundanos del mundo. Es decir, que una persona que todo el tiempo está así en el trabajo, también tiene pereza aunque no se le observe,
Porque así como está muy dispuesta para algunas cosas que le generan retribución inmediata como dinero, reconocimiento o admiración, también tiene resistencia para otras cosas que no le representan beneficios a corto plazo. Por ejemplo, si les hablo de que debemos meditar para despertar la conciencia, que es un trabajo que tiene que hacerse todos los días, que no rinde frutos de la noche a la mañana, sino que es un proceso que lleva tiempo, esfuerzo, dedicación, disciplina, ustedes pueden sentir una enorme pereza por empezar a meditar. Sin embargo, si yo les digo, oigan, los invito a un proyecto que sí involucra estar horas, pero vamos a ganar 100,000 pesos al mes en 3 meses, 200,000 pesos en 6 meses, enseguida nos ponemos súper activos al respecto. ¿Por qué? Porque estamos motivados por el placer del dinero. O si les digo, vamos a ver un partido de fútbol, del mundial, vamos a viajar a Qatar, pero hay que pagar 200,000 pesos, hay que viajar al otro lado del mundo, también hay que hacer un enorme esfuerzo y podríamos estar muy dispuestos. ¿Por qué? Porque estamos condicionados al placer que representa ir a un evento deportivo de esa magnitud. Pero si les digo, por ejemplo, vamos a pegar afiches del conocimiento para que esto se difunda y más gente se pueda beneficiar, solo que no vamos a ganar nada de dinero y de hecho hay que pagar para sacar los afiches, hay que sacar tiempo en la semana para salir a hacerlo y lo vamos a hacer en las calles y bueno, nos pueden ver nuestros amigos, nuestros colegas del trabajo y pues ahí vamos a estar expuestos, ¿no?, a la burla, a la crítica o lo que sea, pues no lo vas a querer hacer. Y ahí se manifiesta la pereza, ahí se manifiesta la resistencia, entre otros defectos que están involucrados en eso. El chiste es identificar cuando nuestra voluntad ha sido condicionada por el placer y cuando no queremos hacer las cosas porque no representa una satisfacción inmediata, que es la gran ilusión de las personas que viven de momento en momento, pero por el placer. La manera de liberarnos de la pereza es generando la voluntad para hacer las cosas que nos hacen bien a largo plazo, como por ejemplo el buen hábito de meditar, que es fundamental para el despertar de la conciencia, que si bien nadie te va a pagar ni nadie te va a aplaudir por hacerlo, es algo fundamental para avanzar, porque la meditación es la que nos ayuda a desintegrar todos los defectos psicológicos que existen. Es por eso que la pereza es el peor defecto de todos, porque la pereza es la que nos impide trabajar en todos los demás. Si no tuviéramos pereza, trabajaríamos en todos los defectos psicológicos y estaríamos iluminados todos tarde o temprano, pero como tenemos pereza, pues eso es solo algo que unos cuantos se atreven a hacer. Así que vamos a seguir avanzando. Segundo círculo, el círculo de la lujuria. La lujuria es el mal uso de la sexualidad basado en conceptos degenerados que se enfocan en la satisfacción de los diferentes yoes de lujuria. No me voy a extender demasiado hablando de los diferentes yoes de lujuria porque tenemos una conferencia que habla específicamente de eso. Este es el círculo de los amantes de la morbosidad, de la fornicación, de la masturbación, la prostitución, la pornografía, de diferentes placeres lujuriosos. En estos conocimientos es fundamental entrar en el estudio de la lujuria, pues uno de los factores del despertar de la conciencia es justamente la purificación sexual o el nacimiento segundo, como le decimos aquí, que es purgar nuestra psicología de los conceptos equivocados que tenemos sobre la sexualidad y utilizar nuestra energía sexual, de hecho, para el despertar de la conciencia, cosa que se va a tocar a fondo en la semana de la sexología sagrada más adelante. Aquí tenemos a la sexualidad como un tema totalmente sagrado, porque solo la energía creadora es capaz de crear la conciencia, así como con una energía creadora entre un hombre y una mujer podemos crear nueva vida, o sea, un bebé. La energía creadora no solo crea por fuera, sino también crea por dentro. Y en este círculo habitan todos los yoes que nos van a impedir entrar en temas de sexología sagrada y trascendental. La virtud que debemos cultivar para liberarnos de la lujuria es la de la castidad, que no significa la abstención del sexo. Eso es el celibato, y aquí no practicamos ni promovemos el celibato. La castidad es el correcto uso de la sexualidad.
Y a lo largo de las conferencias que vamos a estar dando, vamos a ir desmintiendo muchos mitos acerca de la sexualidad que nos están alejando del verdadero camino del despertar de la conciencia, que va de la mano con el sexo, ¿ok? El tercer círculo es el círculo de los deseos inferiores. En este nivel encontramos todos los egos que producen emociones embriagantes que frecuentemente son confundidas con los valores superiores de la conciencia. Claro, porque si se siente bien, ha de estar bien, ¿no? Ese es el círculo infernal de aquellos que se fascinan con cualquier placer del mundo y se olvidan del trabajo interior. Aunque parezca algo inocente, este es un círculo donde habitan egos bastante engañosos, porque se disfrazan de cosas muy mundanas y de cosas muy inofensivas, pero ahora van a entender el trasfondo de que esto sea una infradimensión. Cuando uno tiene sueños guajiros, como decimos aquí en México, como de volverse famoso, de abrir una empresa y ser millonario, de comprarse un carro, utiliza su energía y sus recursos como su dinero y su tiempo para el logro de esos sueños guajiros. Y toda esa energía obviamente deja de utilizarse para el despertar de la conciencia. Por ejemplo, una persona que en este momento está muy enfocada en ganar dinero, pues obviamente pasa la mayor parte de su día en actividades económicas. Cuando le dices, oye, te invito a una conferencia donde van a hablar de temas trascendentales, del alma, de cómo encontrar la felicidad, de todo lo que hablamos aquí, pues ¿qué va a decir la persona? No tengo tiempo para eso, porque el tiempo es dinero, como dicen muchos. O si una persona tiene una afición muy grande hacia los videojuegos y escucha que es indispensable meditar, orar, practicar todo lo que les enseñamos aquí, pues obviamente entre los videojuegos, que son un placer muy grande para algunas personas, y la meditación, que no es lo más placentero del mundo al principio, pues obviamente lo placentero va a pesar más, ¿ok? Es por eso que estos yoes son muy engañosos y muy traicioneros, porque nos alejan del camino de maneras sutiles. Realmente cualquier cosa que genere placer es una potencial distracción que nos puede sacar del camino del despertar de la conciencia. Podemos hablar de drogas, podemos hablar de alcohol, que también es una droga, de ocios como los videojuegos en exceso, las redes sociales en exceso, los sueños guajiros que tenemos como de ser famosos, millonarios, etc. Cualquiera de estas actividades cultivadas en exceso son un pecado en contra del alma, porque ya les expliqué que esos recursos que mal utilizamos, usamos excesivamente en estas cosas, nos alejan de la verdadera razón por la cual estamos aquí, que es el autoconocimiento. El alma es rescatada de esta infradimensión cultivando el valor de la reflexión, o más bien haciéndonos muy hábiles en el valor de la meditación o de la herramienta de la meditación, porque gracias a la meditación nosotros vamos a poder identificar qué cosas son indispensables y qué cosas no, y cómo utilizar correctamente los recursos que tenemos, sobre todo el tiempo, que es el más valioso de todos los recursos. Cuando uno no lo medita, puede pasar 5, 6, 10 horas frente al televisor y es algo totalmente normal, ¿no? O cuando uno no está consciente, puede pasar todo el día trabajando y tratando de hacer dinero y persiguiendo sus sueños y nunca preguntarse si la vida es algo más que ganar dinero. Es por eso que hay que aprender a meditar, reflexionando sobre lo que hacemos todos los días y sobre todo cuánto tiempo pasamos haciendo qué cosas. El cuarto círculo es el de la avaricia y el derroche. Infradimensión de los egos tacaños y derrochadores que, aunque parecen opuestos, están íntimamente relacionados, pues son dos caras de la misma moneda. Es el círculo de aquellas personas que acumulan recursos y se niegan a compartirlos y que los usan egoístamente. Una persona que es muy tacaña, que incluso es tacaña para pagar los servicios que ella misma consume. Por ejemplo, una mujer que le tiene que cooperar la mitad a la pareja para la renta, para el agua, para la luz, para los servicios que utilizan, puede a la vez ser una mujer que se gasta la quincena en comprar zapatos y ya tiene 40 pares. Porque estos yoes,
como ya les expliqué, son dos caras de la misma moneda, es un extremo que te lleva al otro. Cuando eres tacaño para algunas cosas, de seguro eres derrochador para otras. Y ese desequilibrio es un delito ante los ojos de la ley. Porque cultiva en nosotros el egoísmo, cultiva en nosotros la frivolidad, que es algo que corrompe el alma. No hay mucho más que decir acerca de esto, salvo que no solo se es tacaño y derrochador con el recurso del dinero, sino también puede ser avaro con el tiempo y con el conocimiento. Por ejemplo, cuando una persona te pide un favor y tú no lo quieres ayudar porque requiere tiempo y esfuerzo, pues estás siendo avaro con esa persona, egoísta. Pero así como no lo quieres ayudar porque requiere tiempo y esfuerzo, así te pasas 5 o 6 horas frente al televisor. Así te puedes pasar 3 o 4 horas en el casino. Así puedes utilizar un montón de tiempo para, no sé, viajar a la playa, aunque queda 50 kilómetros, donde gastas tiempo, dinero y esfuerzo, pero no puedes viajar 3 kilómetros para llevar a tu mamá a una consulta con su médico, por ejemplo. Está siendo avaro y derrochador en otro aspecto. Por lo que esto no es específico del dinero, sino que, como les dije, también el conocimiento es un aspecto que se puede corromper por la avaricia. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo comprendí esto, si yo por tener una vida más cómoda, si yo por tener una vida más placentera me negaba a ser mi instructor, que requiere tiempo, esfuerzo y mucho más, pues yo hubiera caído en la avaricia del conocimiento. Porque así como alguien me dio este conocimiento sacrificando tiempo, esfuerzo, dinero y muchísimo más, yo también estoy en esta posibilidad de hacerlo por ustedes, y ustedes a la vez tienen la posibilidad de hacerlo por otras personas, que es parte del tercer factor de la revolución de la conciencia, conocido como el sacrificio por la humanidad. Si yo pensara que es más entretenido, no sé, irme a jugar fútbol, jugar videojuegos o gastar mi tiempo en cualquier otra cosa, entonces caería en el derroche de mi tiempo, en el derroche de mi juventud, de mi energía en este momento, en cosas mundanas, que también está relacionado al círculo infernal que estudiamos hace un momento, sobre los deseos inferiores. Es por eso que es muy importante el aprender a identificar nuestra avaricia y también nuestro derroche, para cultivar en nosotros las virtudes, primero que nada, del altruismo, es decir, del dar sin esperar nada a cambio, y de la austeridad, que es aprender a utilizar nuestros recursos con sabiduría. El siguiente círculo es el de la ira. La ira son todas las formas de violencia que existen, verbal, psicológica, física, que aunque parece fortaleza, en realidad la ira es un síntoma de temor, de incapacidad, de cobardía y de fragilidad. Este es el círculo de los iracundos, incapaces de refrenar su violencia. ¿Por qué en realidad es un síntoma de fragilidad? Porque aunque parezca que las personas que son muy iracundas, que se pelean, que mal contestan a la mínima provocación, que dan miedo como este león, por eso usé esta imagen para esta diapositiva, aunque ellos parezcan los más fuertes, realmente se necesita mucho más fuerza para negarte a la ira que para ceder ante la ira. Porque cualquiera inicia un pleito, o sea, cualquiera reacciona ante cualquier cosa que una persona le diga, pero ¿cuántos alcanzan a tener la fuerza de voluntad para refrenar su instinto animal y ser el adulto de la situación, ser el elegante de la situación, ser el caballero o la dama en el conflicto, que le dice no a la violencia? Esto es un aspecto de una enorme madurez y de una enorme fuerza interior. Es por eso que está al revés. Las personas que son iracundas en realidad son las más débiles, porque son incapaces de manejar la ira que llevan dentro. Y esta ira, pues obviamente tiene consecuencias muy graves cuando uno le da rienda suelta. ¿Cuántas personas no acaban matando a otras? O incluso muertas ellas por entrar en una pelea con la persona equivocada, ¿no es así? La ira es algo que se paga con un precio muy grande cuando uno la consiente. Es por eso que hay que cultivar la virtud de la templanza. Hay que entrar en meditación con respecto a la ira para lograr apaciguarnos
eliminando todos los defectos iracundos que tenemos, que pertenecen a esta infradimensión, que nos vincula al infierno de los iracundos cada vez que sentimos ese deseo de pelear, de defendernos, de agredir, de ofender, y no nos refrenamos, ya sea porque no lo sabemos o porque no queremos, como parte de los defectos de pereza. Muy bien. Sexto círculo, el círculo de la tiranía y la sumisión. Otro círculo doble como el de la avaricia y del derroche, que también presentan dos egos que parecen diferentes, muy diferentes, pero que están también íntimamente relacionados. Esta es la infradimensión de los yoes que nos llevan a abusar de las condiciones de poder y de ser complacientes con los abusadores. Es el círculo de las personas que ejercen tiranía y de los que la permiten a cambio de un beneficio oculto. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Las personas tiranas, que somos todos, sacan la tiranía cuando tienen la sartén por el mango. Todos nosotros, aun así seamos las personas de más bajo rango, en algún momento de la vida tenemos poder sobre otras personas. Porque cuando vamos al supermercado, las personas que trabajan en el supermercado tienen que servirnos porque somos los clientes. Cuando vamos al restaurante, los meseros y pues todo el personal del restaurante tiene que servirnos porque nosotros estamos yendo a consumir a ese establecimiento. También cuando vamos al banco es lo mismo. Ellos quieren nuestro dinero, tienen que servirnos. Y es cuando los yoes tiranos aprovechan estas ocasiones para salir a flote. ¿Cómo salen los yoes tiranos? Pues a través de la violencia psicológica y verbal y incluso hasta física con estas personas. Aunque no seamos nadie en nuestros trabajos, al menos cuando vamos a pagar a un establecimiento, los dependientes tienen que respetarnos y servirnos. Y es cuando muchas personas, sin decir todas, nos pasamos con las demás personas agrediéndolos, intimidándolos, exigiéndoles más de lo que nos deben ofrecer, apurándolos, acusándolos, etc. Esos son los yoes de tiranía. En las parejas ni se diga, o sea, la tiranía se da por excelencia. También la sumisión. Normalmente en una pareja disfuncional hay una persona que funge como el tirano y otro como el sumiso. Una persona que le revisa el celular al otro, que le grita en la calle, que lo golpee incluso, ya sea del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Y entonces pasamos al aspecto de la sumisión, que es la permisión de los abusos de la tiranía, pero por un beneficio oculto. ¿Cuál es el beneficio que lleva a una persona que trabaja en un establecimiento a permitirles la tiranía? El beneficio es conservar su trabajo. Normalmente cuando uno está en un establecimiento y llega una persona así y uno se traga todo lo que la persona le hace desde su tiranía, es porque en el fondo tiene miedo de que esa persona la pueda hacer perder su trabajo. Las personas que trabajen en algún puesto de servicio me entenderán. Y en una pareja, por ejemplo, la sumisión se permite, o más bien se da, a cambio del beneficio normalmente económico y emocional que la otra persona representa para el sumiso. Por ejemplo, hay muchas esposas que permiten que los esposos las golpeen, las humillen, las engañen, porque no les queda de otra, porque el esposo las mantiene, no tienen estudios, no tienen a dónde ir y tienen que tolerar todo esto porque hay un beneficio oculto. Cuando es al revés, normalmente es por la dependencia emocional que los esposos o los hombres suelen tener hacia las mujeres, que los engañan, los humillan, les quitan su dinero, etc. Pero esos hombres débiles no las dejan porque sienten que no pueden vivir sin ellas, porque hay un intercambio de valores entre ellos. Ese es el secreto de la sumisión. No crean que los sumisos son muy tontos, por eso los sumisos también van al infierno, sino que ellos están sacrificando su integridad a cambio de lo que la otra persona, es decir, el tirano, les puede ofrecer por aguantarlos.
Y todos somos en parte tiranos y sumisos, porque en unos contextos tenemos la sartén por el mango y en otros contextos la persona que tenemos enfrente tiene la sartén por el mango. Siempre hay alguien por arriba de nosotros en autoridad en este mundo físico. Hasta la persona más poderosa en su empresa le tiene que rendir cuentas al policía en la calle. Y el policía también tiene su comandante. Y el comandante le tiene que rendir cuentas a otro burócrata. Y así funciona el mundo. Jerarquías. Para liberar a la conciencia de esta infradimensión tan abominable, hay que cultivar la virtud de la humildad. La humildad para respetar a las otras personas. Y también la virtud del autorrespeto para pedir respeto hacia nosotros. Que la única manera de pedir respeto es respetando primero. Porque solo dando podemos recibir lo que damos, ¿no es así? Por lo que lo primero es la humildad y luego el autorrespeto. Exacto. Séptimo círculo. Ya las cosas se empiezan a poner muy densas en este punto de la conferencia, porque llegamos al círculo de los delitos antinatura, donde habitan los yoes por los cuales abusamos del cuerpo, de los demás reinos naturales y del entorno que nos rodea. Este es el círculo de los que modifican la naturaleza del cuerpo, que lo enferman a través de malos hábitos, que participan del aborto, de la contaminación ambiental y la explotación animal y de cualquier acto que atenta contra la naturaleza de la vida. Los yoes que habitan en esta infradimensión son aquellos que llevan a una persona a tatuarse todo el cuerpo, a perforarse todo el cuerpo, a ponerse implantes, a ir al quirófano para hacerse operaciones estéticas innecesarias, a las mujeres a abortar y a la sociedad a apoyar al aborto, a las personas a comer a tal grado que el cuerpo llega a pesar 100 kilos de manera antinatural, de aquellas personas que en su autoridad permiten que los ríos, los lagos, los océanos, los bosques, las playas sean contaminados por la codicia de las instituciones, de las empresas, de aquellas personas que disfrutan del dolor de un animal, como las personas que van a las corridas, que es algo enfermizo, totalmente enfermizo. Y también de aquellas megagranjas que explotan a los animales para el consumo desmedido de las personas, que también tienen un apetito desmedido por las carnes de cerdo, de gallina y de estos animales que son cultivados antinaturalmente a través de estas empresas. Los yoes antinatura son de los más graves. Como podrán ver, pertenecen al séptimo círculo infernal e involucran todos aquellos aspectos de nosotros que atentan contra la vida. Ya cada día se normaliza más que las personas se cambien de sexo, que las personas se tatúen, se perforen, se operen, que las mujeres aborten, que se normalice y hasta se promueva la homosexualidad en niños, en las escuelas, en las caricaturas, y todo esto hace parte del séptimo círculo infernal, porque todo esto atenta contra la vida. Las personas que están identificadas sobre todo con este círculo han perdido la noción y la sensibilidad de la naturaleza de las cosas, y esto es un delito grave que acarrea graves karmas. Porque nosotros abusamos del cuerpo pensando que el cuerpo nos pertenece y que de hecho esta es la única vez que vamos a tener un cuerpo. Entonces no nos importa hacerle de todo al cuerpo. Pero déjenme recordarles o de decirles para los que no lo sepan, que nosotros reencarnamos. Y si ustedes no aprenden a respetar sus cuerpos, en futuras existencias no van a ser acreedores a cuerpos sanos, por ley de correspondencia y de karma. Si yo en esta existencia enfermo mi cuerpo, fumando, tomando, comiendo, y aparte le falto al respeto haciéndome estas cosas, en la próxima existencia la ley simplemente va a considerar que yo no soy lo suficientemente consciente y responsable para tener un cuerpo sano. Y es cuando se dan las enfermedades desde el nacimiento, las personas que nacen ciegas, sordas, las personas que no caminan, las personas que nacen con algún déficit, que obviamente la ciencia moderna no lo puede explicar, pero las ciencias herméticas sí que lo pueden explicar, ya que obviamente todo tiene su razón de ser.
para poder liberarnos de esta infradimensión y sobre todo de evitarnos un karma grave en el futuro, en próximas existencias o hasta en esta existencia, es necesario que cultivemos la sensibilidad para respetar nuestros cuerpos y respetar todo lo que nos rodea. Porque lo que nos lleva a cometer estos actos contra la naturaleza es que estamos desensibilizados por una cultura decadente que nos llena de conceptos equivocados de la vida, que tiene por normal esto, que tiene por normal esto, que tiene por normal esto, que está promoviendo esto y esto y esto también. Tenemos que aprender a hacernos autónomos de lo que la sociedad dice, de lo que Instagram dice, de lo que los medios de comunicación nos dicen, porque eso nos lleva al siguiente punto de la conferencia, el octavo círculo, el de los falsificadores. Vivimos en el mundo de las mentiras, porque todos llevamos a la infradimensión de los falsificadores adentro. Es aquella donde se encuentran los yoes que alteran el aspecto de la realidad para su propio beneficio a través de la manipulación y el engaño. Como por ejemplo las personas que se dedican a la cirugía estética y te venden un marketing increíble para convencerte de que tu cuerpo está mal y que necesitas ponerte nalgas y chichis. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren obviamente tu dinero, no les importa realmente lo que te pueda pasar, si está bien o si está mal. Ellos quieren tu dinero y van a manipularte para que tú caigas en ese engaño que es parte de los yoes falsificadores. Y así podemos dar 1000 ejemplos. ¿Por qué hay tanta desinformación en las noticias? Porque obviamente la gente que crea esa desinformación se ve beneficiada de ella. Cuando se desinforma al pueblo, el pueblo es fácilmente manipulable. Cuando una empresa te vende algo que ellos saben que te hace daño, pero aún así te lo venden como algo divertido, como algo bueno, como algo sano, están falsificando. Sin meterme en más polémicas, eso se los dejo de tarea. Investiguen cuántas cosas se promueven como sanas, que venden en los supermercados, que en realidad son sumamente nocivas para la salud, cancerígenas, y bueno, ni les cuento qué más. ¿Por qué? Porque existe estos yoes en nosotros que nos llevan a ver por nuestros propios beneficios, sin importar cómo vamos a afectar a las demás personas. Y la herramienta para hacer este tipo de movidas egoicas, pues es el engaño, es la mentira, es la manipulación. Este es el círculo de los políticos que manipulan a su pueblo, de los mentirosos, de los estafadores y de los creadores de desinformación. Es también el círculo de aquellos altos cargos religiosos que confunden a la gente y que comercian con la espiritualidad. Es el círculo de aquellos líderes sociales que llevan al pueblo por donde a ellos les conviene, sin importar si las personas se mueren de hambre, si las personas pierden sus empleos, si las personas sufren. Es el círculo de estas personas que convencen a una nación de ir a la guerra o de hacerle la guerra a otras naciones por el sentido del nacionalismo, que es un completo engaño, que forma parte de estos crímenes, como lo hizo Hitler y muchos otros tiranos a lo largo de la historia. Pero también es el círculo de las mentiras cotidianas que todos decimos todos los días. Cuando le decimos a la pareja que vamos a ir a ver a nuestra mamá y en realidad nos vamos a la cantina a tomar con nuestros amigos, a ver otras mujeres, a ver otros hombres. Cuando le mentimos al jefe y le decimos que estamos enfermos, cuando en realidad queremos quedarnos en la cama, impulsados por los yoes de pereza. Cuando nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos, yo no necesito trabajar en el despertar de la conciencia porque yo ya me conozco. Cuando consentimos esas cosas, entonces estamos cayendo en la falsificación, porque todas las mentiras forman parte de esta infradimensión. Y por algo es el octavo círculo, es decir, el segundo más grave de todos los que hay. Porque ante la ley, el encubrir la verdad o el tratar de encubrir la verdad es un delito muy grave, porque solo la verdad nos hará libres. Y llegamos al gran final. No les dije, o creo que sí lo dije, la virtud que hay que desarrollar para sacar al alma
de la octava infradimensión es la honestidad. Hay que aprender a decir la verdad, aunque duela, aunque no convenga, aunque no nos guste. Y hay que aprender también a recibir la verdad tal y como es, que es algo que a muchos les sacan, ¿no? Porque dicen que la verdad no ofende, pero incomoda. Pero nuevamente les repito que solo la verdad nos hará libres. Y el noveno círculo, el de la traición, el delito más grave de todos ante los ojos de la ley. La infradimensión más densa de todas, más oscura y más profunda. Aquí encontramos los egos que nos llevan a incumplir nuestra palabra y a faltar a nuestros compromisos. Es el círculo de aquellos que engañan a su pareja, que abandonan a sus familias, de los que atentan en contra de sus aliados y amigos por un beneficio mayor, de los que traicionan a su propia conciencia por ceder ante las tentaciones del ego. La traición es algo muy relevante en el autoconocimiento, tan relevante que tenemos una conferencia titulada El Yo de la Traición que vamos a dar al final del curso del conocimiento. Pero les voy a comentar brevemente en qué se basa la traición. La traición siempre tiene un beneficio mayor a aquello que inicialmente nos hemos propuesto hacer. Por ejemplo, cuando nos comprometemos con una pareja y nos juramos amor eterno y decimos que vamos a estar con ella en las buenas y en las malas, normalmente es porque la pareja en ese momento es joven, es bella, tiene dinero, no representa ninguna responsabilidad para nosotros y las cosas son muy cómodas. Pero ¿qué pasa cuando la pareja, por ejemplo, ya tuvo 1 o 2 hijos y ya perdió ese cuerpo escultural y ahora hay responsabilidad con los hijos y con la pareja que obviamente tiene más responsabilidad al cuidado de esos niños, ya no te presta tanta atención si tú eres el hombre, o también pasa de mujeres a hombres? Lo que pasa es que ya no te gusta tanto la experiencia, ya no te gusta tanto tu pareja, ya como que ya no estás tan enamorado como antes, o puede que ya no estés para nada enamorado. Y de pronto se cruza otro, más joven, sin responsabilidad, sin compromiso, en el que ves un refugio de placer para las responsabilidades que ya no quieres asumir. Y entonces se da la traición. ¿Por qué? Porque hay un beneficio mayor en la otra persona que no es tu pareja. Y es por eso que existen tantas infidelidades en el mundo. Porque este es un aspecto que está en nuestra psicología, que es más común de lo que creemos. La traición en los negocios es algo súper común. Se hace una alianza con una persona, pero luego surge la oportunidad de hacer una nueva alianza con otra y se traiciona al socio. Sin importar que el socio se quede en la ruina, sin importar que vaya a la bancarrota, sin importar que nosotros le dimos nuestra palabra, incluso firmamos un contrato para serle fiel a esa persona en un aspecto de negocios. ¿Por qué? Por el beneficio, porque hay un beneficio mayor en irme con el otro que respetar mi palabra. Eso es la traición. Y la traición uno mismo es el delito más grave que existe, porque es muy fácil, de hecho, traicionarnos a nosotros mismos, porque ni siquiera somos conscientes de lo que hacemos. Cuando venimos a estos conocimientos y nos disponemos a despertar nuestra conciencia, mejorar, y comenzamos a tomar los temas y comenzamos a hacer las prácticas, de inicio va todo muy bien. Es muy sencillo sentarse ahí, a escuchar, todo bien, todo bonito, todo tranquilo, baby steps. Pero cuando comenzamos a entrar en la realidad degenerada de lo que todos tenemos adentro, que obviamente son almas corrompidas, todos nosotros estamos corrompidos en el alma de alguna u otra manera, ya el conocimiento deja de ser bonito, romántico, atractivo, que era lo que les comentaba hace unas diapositivas. Cuando nos metemos en temas de la reflexión y nos damos cuenta de que no somos tan buenos como creíamos, entonces ya no nos gusta mucho escuchar estas cosas. Cuando nos baja de la nube el conocimiento de lo buenos que creíamos ser, lo justos que creíamos ser, de las ilusiones que teníamos con respecto a la vida, entonces esto se vuelve algo pesado de aceptar para algunos, no es una regla. Y entonces
surge este deseo traicionero de dejar aquello que es la vía para la liberación de nuestra alma, como ya se los planteé, y de mejor decantarnos por lo que es más sencillo, que es ceder ante los egos que habitan en nosotros, de irnos a la cantina, de quedarnos en la casa a ver la tele, de juntarnos con los amigos a echar el chisme o lo que sea, porque eso es más fácil, es más placentero, eso es anestésico, a pesar de que sufrimos todos los días por los diferentes egos que hemos repasado a lo largo de la conferencia. Siempre encontramos la manera de anestesiarnos, por eso la gente es tan adicta a las drogas, al alcohol, al sexo, a lo que sea, porque vivimos huyendo del dolor y buscando el placer para anestesiar el sufrimiento que todos experimentamos día a día, que nunca nos deja, que nunca se va a ir hasta que nosotros querramos hacer un trabajo de verdad. Y la mayor traición que podemos ejercer es la traición hacia nosotros mismos, es decir, hacia nuestra conciencia, al negarnos a trabajar en su despertar, porque es básicamente condenarnos a caer en las infradimensiones tarde o temprano, por ley de involución, que es cosa que se tocó la conferencia pasada. Quien no sepa de lo que estoy hablando, vaya a ver la conferencia pasada y se va a enterar de lo que significa la involución, que es una ley. Quien no está haciendo algo por despertar, por ley, está involucionando, está durmiéndose, está cada vez más cercano a caer en ese foso llamado los mundos infiernos, por efecto de la mecanicidad de la rueda del samsara, que no se detiene por nadie, que obviamente no emprende la revolución de la que hablamos en ese tema. Entonces ya les presenté a grosso modo los 9 círculos infernales que existen como parte de la creación del modelo de la evolución, pero que también existen dentro de nuestra psicología, y son estos los que nos vinculan a los otros. Concluye la conferencia recordándoles el propósito de exponerles este tema. Si ustedes quieren dejar de experimentar el infierno que existe afuera, tienen que comenzar a desarticular el infierno que existe adentro de ustedes, porque lo de afuera es simplemente un reflejo de lo que llevamos adentro. Así como es afuera, es adentro. Recuerden el principio hermético. Y esto no va a suceder mecánicamente. Esto sucede por revolución, por un compromiso, por una decisión firme de liberar al alma del infierno. Y así comienza, amigos míos, su viaje a través de sus propias infradimensiones, porque hasta que sabes esto, o más bien mientras no sabes esto, pues no puedes emprender el viaje, ¿no? Pero ahora que lo sabes, porque ya te lo dije, ya tienes la opción de salir ahí o no. Porque es imposible el poder salir de un infierno que te niegas a conocer. Es por eso que los maestros ascendidos, todos los maestros ascendidos que han logrado la iluminación, han bajado a los mundos infiernos, inevitablemente, a los propios y también al tritocosmos, porque es parte del conocimiento de todo lo que involucra el gran ser, la oscuridad que nos ayuda a reconocer nuestra luz. Porque en esta dualidad no hay luz sin oscuridad. Hay que conocer nuestra oscuridad. Hay que purificarnos de nuestra oscuridad. Es la única manera de reconocer lo que realmente somos, que es luz. Y eso es todo. ¿Dudas? Dudas no, yo quiero tarea. Tarea. Sí. O sea, yo empezaría en repasar esto y precisamente como que apuntar en la libreta mis niveles de cada uno y exactamente cómo puedo revertirlo. Eso es lo que yo quisiera de tarea. ¿Cómo trabajar con él? Ok, pues sí, aquí la herramienta por excelencia para comenzar a conocernos a nosotros mismos es la autoobservación. La autoobservación es que tú puedas estar presente, es lo que se le llama el mindfulness en el New Age, que nos ayuda a estar en el momento presente
y entonces poder escuchar cómo hablamos, poder observar lo que hacemos, poder incluso ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Por ejemplo, cuando vayas al banco, autoobsérvate y date cuenta de qué sientes mientras haces la fila, si sientes ansiedad, si sientes molestia, si sientes miedo por alguna razón. Eso es el principio del autoconocimiento, el poder identificar todo eso que nos pasa, que normalmente no lo podemos ver porque estamos distraídos, estamos con el celular, o estamos pensando en el mañana o en el ayer o en quién sabe qué. Sí, ese es un obstáculo, el que estamos pensando, haciendo mil cosas o hablando con otras personas, pero el siguiente obstáculo será nosotros mismos. O sea, a veces no somos suficientes jueces como para decir, ay, bueno, traición, o sea, ay, si yo no traicioné a mi mejor amiga, lo que pasa es que ella se fue con mi novio, ¿no? Y ya después dije una verdad que ella me dio, ¿no? Y ya anduve chismeando por ahí. Entonces, ¿cómo saber esa parte? Digo, me encantaría así como que apuntar cada cosa que yo creo. Se puede hacer la tarea en relación a este tema que planteas, que es muy interesante. Ajá. De que, por ejemplo, en una libreta apuntes las 9 dimensiones y te vayas tú conociéndote a ti misma en relación a cada infradimensión. Ajá. Entonces tenemos, puedes poner en la libreta, primera dimensión, una hoja. La primera dimensión es la pereza. Entonces, ¿a qué le tengo yo pereza? Y tratar de conocer cómo yo personalmente estoy vinculado a esa dimensión y cómo esa pereza me hace sufrir, porque ahí es donde me voy a dar cuenta de qué manera estoy atrapado. Claro. La segunda dimensión le dedicamos una hoja, claro. La lujuria. Bueno, ¿a qué le tengo yo lujuria? ¿A qué es a lo que siento deseo, atracción? Y cómo eso me hace sufrir. Otra hoja, y así te vas para que se vaya individualizando la conferencia en uno, ¿no? Te entiendo, pero por ejemplo la parte de la 1 de la pereza, como bien decías, uno trabaja por un bien, que normalmente es lo económico, y a veces lo hacemos porque deseamos algo más, ¿no? Por decir, me quiero llevar a mi madre de viaje. Entonces uno trabaja como workaholic para decir, bueno, voy a hacer una buena obra que me quiero llevar a mi madre de viaje. Entonces, ¿cómo confundes? ¿Cómo sabes realmente cuando estás trabajando y luego estás llegando exhausto a tu casa, no llegas ni a cocinar, no llegas ni a atender a tus hijos, no llegas ni a hacer nada? Porque según en tu cabeza dices, estoy trabajando por un bien que es para llevar a mi madre de viaje, perdón. Sí. Entonces, todos esos detallitos, ¿cómo nos autojuzgamos? Ahí lo vamos a ir viendo en los diferentes temas. Gracias. Que nos invitan a la reflexión. Pero en relación a tu ejemplo, es darse cuenta de que la vida de una persona tiene diferentes funciones, no solamente la de llevar a mamá de viaje. Tenemos diferentes roles y diferentes responsabilidades y cada cosa tiene su lugar, ¿no? Entonces, ahí le vas reflexionando y vas viendo por qué y cómo es que fallas y por supuesto sufres en consecuencia, ¿no? Claro. Pero ahí vamos a ir viendo eso. De hecho, la clave para saber cuando ya estás en una infradimensión es que existe sufrimiento. Si tú me dices en el ejemplo que llegas a tu casa exhausta y que no atendiste a tus hijos y que no lavaste los platos y no haces nada más que trabajar porque estás buscando un bien para tu madre, ya caíste en una infradimensión sin saberlo. Porque una infradimensión involucra un sufrimiento. Como dijo Víctor, todo tiene su espacio y todo tiene su tiempo, que está asociado a la tercera infradimensión, que es la de los deseos mundanos. ¿Sí? O sea, cuando tú estás en el riel de la conciencia, no vas a sufrir. Es decir, yo, por ejemplo, para hacer esta conferencia sí invierto tiempo, pero no sufro. O sea, no lo hago a las 2 de la mañana, ¿me explico? No lo hago corriendo hoy, sino que me organizo y dedico tiempo, pero dedico tiempo de manera equilibrada. Y no es lo único que hago en el día también. ¿Y si caemos en una zona de confort donde realmente no sufres? Siempre vas a sufrir en la zona de confort, porque la vida te va a presionar de alguna manera. Sí, porque en una zona de confort nunca vas a poder satisfacer tus necesidades como persona, ni en los roles que tienes en una sociedad. No puedes. En la zona de confort siempre dejas mal a alguien. Eres mal hijo, mal esposo. Siempre. Fíjate, perdón que te interrumpa, en ese tema de la zona de confort, apenas platicaba con un hombre que tiene 65 años, un gran maestro de yoga desde los 10 años, pues me platicaba y se preguntó, ¿quién es Dios? Y desde los 10 años llegó un libro a su vida de yoga y empezó a practicarlo, y es el mexicano que hasta la fecha tiene un puntaje el más alto de Kung Fu, y
llegó a eso y dijo, entonces ya no quiero más pelear o esa arte marcial, ahora voy a hacerlo conmigo, entrar en mí. Y esa persona se me hace alguien muy interesante. Y entonces hablaba respecto a la zona de confort, decían que entonces no es mala, que entonces ¿por qué no amplías tu zona de confort y traes a los demás a que puedan ser parte de eso? Me generó una confusión, pero muy grande, ¿no? Porque, o sea, no inventes cómo me dices que si me está yendo muy bien y mi carro favorito era un bochito, pues me compré ya 10, pero entonces me compro 100, pero ¿por qué no me compro un Ferrari, no? O sea, bueno, lo que voy es sí me confundió demasiado, así, muy cañón. Es que la vida es eso, de que en la vida tú te encuentras con personas, con situaciones, con conocimientos que nos confunden, que a veces no sabemos qué está bien, qué está mal, cómo hacerle, y el conocimiento se trata de eso, de que cuando haya algo que te genere confusión, como el concepto de esta persona, que no le entiendes muy bien, puedas dedicarle un tiempo a meditar, bueno, qué es lo que esta persona quiere decir con lo que expresó, para entender qué tanto es cierto y qué tanto no. Claro. Ese es el trabajo del autoconocimiento, tratar de entender el mundo, de la gente y de la vida y de todo lo que le rodea, ¿no? Claro, y como esos temas, digo, he estado un poco, bueno, sí tengo en mi mente, en mis lecturas y demás, ciertas cosas de las que escuchamos la vez pasada, la primera vez que venimos, el día de hoy, pero sí es como demasiado complicado entenderme, dado que sí he tenido una vida de excesos, de demasiados excesos. Entonces, ya que los empiezo a analizar, que empiezo a ver en este caso las los nueve infiernos, ¿no? Por ponerlos así. Ya sé cuáles son los míos, ya sé cómo va, pero y luego hablabas de la meditación. Es más fácil irme a la cantina, decías, echarme un trago, que meditar. Al principio eso está muy cañón, pero después viene el regalo, ¿no? Está muy complejo. Más bien, vamos a tener una clase de meditación. Sí, ya la pregunta. Sí, vamos a tener clases de meditación. Hay una conferencia donde les enseñamos a meditar, que se llama la meditación. Ok. Posiblemente hagamos una antes de fin de año. Ah, perfecto. Ok. Listo, apúntenos. ¿Cuánto vale? Miércoles. Sí, mira. Miércoles 7:30. Miércoles. ¿Pero cuándo miércoles? Todavía no. Ah, Pero la próxima semana les decimos. Ok. Todas las que tengan, por favor, nos apuntan. Sí. Mira, no te aceleres, te digo, dale calma. O sea, la iluminación no va a ser mañana, ¿sí? Pues yo llevo años, imagínate. O sea, entiendo por qué, te digo, o sea, entiendo por qué tu energía, ¿no? De querer ya entenderlo todo, pero esto lleva tiempo. O sea, esto te va a llevar tiempo, dedicación y energía. Si tú quieres conocerte a ti mismo, pues simplemente tienes que estar dispuesto a utilizar esos recursos para conocerte. Y esos recursos vas a tener que quitárselos a ciertas cosas que probablemente ocupan la mayor parte de tu tiempo, tu energía y tu mente, ¿no? Okay. Pero es día a día. O sea, no todos somos muy complejos. Realmente las cosas no son complejas. Los complejos somos nosotros. Y es por eso que después nos confundimos y no podemos entender hasta lo más obvio. Con la rodada, o sea, con las meditaciones que tú hagas, con los progresos que vayas teniendo, todo se va clarificando. Es por eso que los grandes maestros parecía que lo sabían todo. Y sí lo sabían todo, porque en realidad todo es muy sencillo. Los complejos somos nosotros. Ellos lo que hicieron no fue acumular conocimiento para saberlo todo, sino más bien desacomplejarse o descomplejarse para poder entender lo sencilla que es la vida. ¿Sí entiendes lo que trato de decir? Sí, de hecho hay un libro en ventas que se llama Véndela a la mente. Simple y estúpido. Ah. Simple y estúpido. Dile al cliente tan fácil. Es una computadora, te va a servir para hacer tus trabajos y almacenar información. Y vale 10,000 pesos. Dame tu dinero. Ay, sí. Que si le dices, no, es que mira los botones, este es de bajelita, este sistema es touch y entonces... Ok. Sí, algo así, ¿no?
Sí, de pronto, Okay. así como te dije. Es que mira, te digo, en la meditación vas a llegar a comprensiones que así como tú dices, o sea, son muy tontas. Tú dices, ¿cómo es que yo no sabía esto? No me había dado cuenta de esto. Bueno, no te dabas cuenta porque estabas muy enredado, y el despertar de la conciencia es desenredarte para que tú puedas ver las cosas como son, y ahí está la respuesta dentro de ti, aunque suene cliché. Sí está dentro de ti. Parte de una terapia, digo, cuando vas con un terapeuta, pues de eso se trata. ¿No? ¿Conocerte? ¿No? Exacto. Ah, ¿por qué no enciende el televisor y si lo enchufas? Gracias. ¿Algo más? ¿No? ¿Sí? Muchos agradecimientos nomás. Ok. Cuando vimos el tema de la muerte, allí se efectúa un juicio. En la Divina Comedia habla de que el juicio está en el 9º círculo, y para ver en dónde caemos. En este caso, hablando aquí con el conocimiento de nosotros mismos, es en el juicio que se hace en la muerte, es a donde vamos a ir catalogados en el círculo que nos corresponda. Sí, Sí. En ese juicio. sí, así es. Ujú. Y de hecho el juicio se da en el limbo, en lo que conocemos como la segunda dimensión. Esto es la primera dimensión. Entonces el juicio se da aquí y tenemos la posibilidad de irnos aquí o de regresar aquí a la tercera, que está arriba. Como cuando morimos y el alma queda allá en espera de que volvamos a regresar. Sí, como Víctor lo comentó, es la sala de espera, ¿no? Y en este caso, si en su viaje astral Dante vio que en este círculo, bueno, ya hace la mención de que se llevaba a cabo un juicio para que lo catalogaran en el círculo que correspondía que fuera. Claro, en este caso lo hacía pues el ángel caído, ¿no? No, o sea, no es tal cual es, al final de cuentas es una obra. ¿Y tú cómo lo pondrías en tu vida? Que Eso, que comentas, o sea, hablas de que como que del libro, ¿no? Y ¿alguien cataloga en qué jerarquía de esos infiernos están? ¿Tú cómo lo puedes representar que ya viste todo el libro? ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendizaje tomas y cómo lo llevas a tu vida? pues primero Esa Divina Comedia, ese escrito de ese personaje. que sí tenemos, bueno, en lo particular, de todos los círculos. Ok, sí, claro. Y precisamente mi pregunta sería esa, o sea, ok, ya sé que ya voy por mal camino. ¿Se puede revertir? Sí, claro. Ya, gracias. Ok. De eso trata. Sí, de eso se trata. De eso se trata esto. O sea, no te decimos lo mal que estás para que Sí, no, o sea, no hagas nada, ¿no? Claro. Sí. Perdón. Adelante. Yo lo que pienso es que parte de estos círculos también es de que tú cuando tienes en realidad sí sabemos en qué estamos mal y cuál podría ser, digamos, en cada lugar de donde estamos, en donde estamos como ubicándonos, ¿no? Entonces, pero no es algo que nos sea fácil reconocer para poderlo trabajar. Entonces, al final de cuentas, estamos bien ubicados, ¿no? Porque, o sea, seguimos ahí porque en realidad envueltos en muchas cosas por la sociedad o lo que sea, que muchos factores también suelen ser justificaciones para seguir ahí y tener esa estancia, ¿no? Y decir no avanzo porque tengo que reconocerlo, tengo que decir que ahí estoy o que de eso estoy, o sea, de eso estoy padeciendo para poder avanzar, ¿no? Entonces nosotros mismos estamos, porque muchas veces, y bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? Sabemos en dónde está, pero es tan difícil a veces soltar eso en decir, voy a hacerme responsable para poder trabajar en esa parte, que como dices, ¿no? Creo que fue muy importante la puntualización. Estamos aquí y si a veces nos ponemos así ávidos a querer saber y a veces decimos encontrar respuestas, pero se trata de que vayamos
fluyendo poco a poco y dices, bueno, ya lo volví a escuchar. Está bien, ¿no? Ya tiene un título, hay un nivel, ¿no? Por decir algo, ¿en qué círculo? Pero es estar retroalimentando hasta que un día una de esas cosas trabajes y avances. Sí, son temas del yo de la traición. Así que para escuchar esa conferencia porque está muy relacionada a todo lo que me compartió. Gracias. Perfecto. ¿Ya está? Bueno, vamos a dar fin a la conferencia para que ya todos se puedan ir. Si no, vamos a cenar aquí. Perfecto. Entonces, gracias a todos los que vieron la conferencia virtual. Por favor, compartan con las personas que sientan que son afines en sus redes sociales para que muchos más se puedan beneficiar de estos conocimientos tan importantes. El PDF lo vamos a dejar como siempre en la barra de comentarios y el jueves continuamos con el curso del conocimiento a las 7:30 con la próxima conferencia. Mi nombre es Eric Quintal, muchas gracias a todos nuevamente. Paz y mucha fuerza, hermanos y hermanas del ser. Adiós.